Hola, hola. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Otro episodio, otro vídeo con bisutería reciclada con denim. Y pensé que podríamos hacer más, porque ya hicimos unos pendientes, ya hicimos una pulsera. Pues hoy nos vamos a transformar un collar. Este año vuelve con mucha fuerza los collares de cadenas gruesas, de eslabones grandes y también los diseños formados por varias cadenas con distintos eslabones. O sea, una secuencia de cadenas. Y esto parece que va a seguir a tope también durante este otoño e invierno. Entonces, pues mira, una buena altura para ponernos al día. Y así que en este episodio vamos a surfear esa ola, esta tendencia, y vamos a crear nuestro propio modelo. Claro está, a un precio irresistible, porque lo haremos aprovechando todo lo que ya tenemos en casa, como siempre. Hoy transformaremos alguna pieza que ya tengamos en casa, de estas cadenas que ya se usaron hace años, y le daremos un otro aire con tela vaquera. ¿Qué os parece? ¿Me acompañáis? Venga, manos a la obra. Pues vamos a los materiales, que es siempre lo primero. Vamos a necesitar cadenas que tengamos en casa, viejas que se hayan puesto feas, una cinta de organza, en este caso puede ser de raso, puede ser uno de estos pañuelos, puede ser un trozo de vaquero también en forma de tira. Vamos a necesitar, claro, no podría faltar, nuestros pantalones vaqueros. Luego necesitaremos tijeras para cortar la tela, alguna tijerita luego para cortar los hilitos que se deshilachen, y como vamos a utilizar cadenas, pues tendremos que usar unos alicates. Y luego, para rematar, vamos a necesitar primero de un hilo que sea fuerte. Este, por ejemplo, es de torzal, para luego hacer bien el remate. Y, claro está, pegamento. En este caso voy a utilizar silicona fría, alguna pinza para agarrar al inicio y listo. Vamos a coger nuestra vieja cadena y con una tira de tela vaquera, que la podemos cortar marcando o a ojómetro, y vamos a cortar una tira. Hubo unos pendientes que yo reciclé, unos aros viejos que los reciclé de esta misma forma, pero para que también veáis que una misma técnica, una misma solución, la podemos aplicar a diversas cosas. Yo voy a forrar estos eslabones, o sea que no me compensa cortar una tira muy ancha, porque si no, no voy a conseguir enrollarlo bien bonito, que es lo que se pretende. Aquí guardamos vaqueritos. Vamos a empezar. Entonces, cogemos el eslabón. Esto lo único que tiene no es dificultad, es tiempo y paciencia. Escogemos de qué lado queremos que esté y la tela a la vista. Aquí escogemos el lado que queremos. Yo quiero el revés de la tela para adentro, en este caso, y vamos a intentar no manchar la tela con el pegamento. Y aquí vamos. Colocamos en la tira el pegamento,
poquito y vamos de poquito a poquito. Y vamos enrollando un poco en oblicuo, inclinada la tira de vaquero, ¿no? Y vamos hasta llegar al inicio. Bueno, y estamos llegando al final, ¿veis? Entonces ahora lo interesante es que pase sobre el inicio para que quede bien rematadito. Ya podemos cortar por acá. Silicona hasta el final. Y aquí lo tenemos. Y iremos haciendo esto eslabón a eslabón. Por ahora, no os preocupéis de estos hilitos que van saliendo. No os preocupéis. Lo primero es enrollar uno a uno. Lo segundo, decidir qué tamaño va a tener mi collar. ¿Va a ser más corto, más largo? Porque en este collar no vamos a colocar cierre. Vamos a utilizar o la cinta de raso organza, un cordón de vaquero o hasta un pañuelo para hacer el cierre. O sea que también nos ahorramos ese coste. Por otro lado, voy a dejar aquí la pincita en la terminación. Por otro lado, también aprovechamos más porque, por ejemplo, el collar puede que no esté completo y también porque se usa bastante la tendencia de telas entre los eslabones. Yo ya adelanté trabajo y tengo aquí ya una terminada. Yo la quiero así, más cortita. Esta que me va a dar más o menos, me va a dar hasta un poco abajo de las clavículas, ¿vale? Me gustan así más cortitos. De todas formas, el poder terminar con una cinta, con un cordón o con un pañuelo, también nos va a dar margen para colocar más bajo o menos bajo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer después de secar todo esto? Y después de haber decidido el tamaño. Pues los hilitos que os dije, no os preocupéis, ahora que está todo seco, pues los sacamos. Aunque estos hilos también le dan el aire más desgastado. Eso ahora a gusto. Que lo queréis dejar, dejarlo. Que lo queréis más limpito, pues más limpito. Bueno, lo tenemos. Ahora vamos a colocarlo como si estuviera para colgarlo, ¿no? Y esta, que creo que era de un bolso, tiene un color como entre bronce, un dorado más oscuro. Se me parece bastante a los herrajes que tienen los vaqueros, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es coger y colocar el primer eslabón junto al primer eslabón del que está forrado y medir la altura que queremos. Yo quizás lo haga así para que tenga un poco de diferencia. ¿Veis? Así. Entonces, cojo el eslabón que sea y en todos los eslabones hay una parte que está abierta. De ahí necesitar los alicates. Cogemos de un lado un alicate, de otro lado otro alicate y intentamos abrir el eslabón para sacar. ¿Veis? Lo abrí y lo saco. Ahora hay que mirar
Ay, es este. Este trocito. ¿Veis? Este eslabón o lo cierro o lo saco. A ver, si agarro aquí y agarro aquí, sí, lo voy a cerrar. El mismo procedimiento. Nunca abrir o intentar abrir un eslabón de esta forma, tirando de un lado para otro. No, uno para adelante, otro para atrás. Y así, cuando hagamos el movimiento contrario, nos queda bien cerrado. Mirad, ¿veis? Ya está. Ahora vamos a unirlos y de ahí yo querer, antes de hacer nada, unirlos con un poco de hilo fuerte. ¿Para qué? Para que después, cuando quiera colocar la cinta, esto ya esté más bien agarradito. Pasamos hilo y agarramos. ¿Vale? Ahí. Tenemos uno ya colocado, ¿veis? Y vamos a colocar el otro. Aquí, ¿veis? Cogemos el resto del hilito que anda por acá y lo vamos a agarrar. Un nudito y lo tenemos. Ya está agarradito. Ahora que lo tenemos así, vamos a coger, por ejemplo, si queremos utilizar la organza, mirad, podemos colocarla de dos formas. Cortar al medio el trozo para que después se dé un lazo detrás del cuello. O colocar una de las cintas de organza más larga que otra y el lazo se da justo al lado. Otra forma. Aquí lo tenemos, ¿veis? Es un pañuelo pequeñito al cual lo podemos enrollar como si lo fuéramos a colocar al cuello, ¿veis? Y así lo podéis intercambiar. Hoy un pañuelo, mañana otro, acorde a lo que llevéis vestido. Y pasáis entre los eslabones. Y ya lo colgáis. Así sería para atárselo detrás, ¿no? Esto quedaría detrás del cuello y aquí el pañuelo. Otra forma sería así y daríamos, o sea, uno pasábamos la mitad, esto pasa detrás del cuello y aquí le dábamos un nudito, ¿veis? Por ejemplo, así, y ya quedaría el collar aquí como que con un lacito, ¿no? Otra forma, que es la que voy a hacer. Estos son ideas, determinaciones. Mirad, voy a coger un poquito de vaquero. Mirad, tenemos aquí un poco y donde agarramos con el hilo para poder manusearlo, vamos a pasar por los dos eslabones y pegamos. ¿Ves? Un eslabón y el otro quedan agarrados. Le hacemos como un eslaboncito, pero de vaquero, alrededor de los dos. ¿Ves? Acá. Ahora es una cuestión de ponerle aquí
una pincita como hicimos antes, acá, y aquí hacemos lo mismo. Un poquito más de pegamento y ya está. Y aquí lo tenemos. Ahora, yo como quiero el lazo atrás, mientras esto seca, voy a cortar la organza al medio. Ya está. Y lo voy a pasar. Y aquí le doy un nudo. Doble, claro. Y otro más. ¿Vale? Ya está. ¿Ves? Y aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Ves? Ya está. Vamos a quemarle las puntitas. Primero apretamos bien, cortamos y quemamos. Cuidado con los mecheros para no quemarse. Ahí. Y listo. Sellado. Y aquí lo mismo. Apretamos primero, cortamos y sellamos con el mechero. Cuidado no quemarse. Así. Y disfrazado. Y ahora pues a usar. Lo voy a colocar a ver cómo queda. ¿Veis? Espero que os guste y nos vemos en otro episodio con otro proyecto o los viernes con los reciclados normales. Pero mientras tanto, ya sabéis que la fuerza de la creatividad siempre, pero siempre nos acompañe a todos. ¡Chao! ¡Nos vemos!